Gracias al Ministerio de Turismo de la República Dominicana por apoyar este espacio, Mi Propia Voz Podcast. Continúen en sintonía. Mi propia voz con Brachel Santos. Ese fue un antes y un después de mi vida, de mi historia. El auto quedó debajo de un bus, aplastado totalmente. En ese momento yo salí de mi cuerpo y entré. Tengo una cadena alrededor de mi pelvis y tengo un tornillo que cruza mi cadera para yo poder caminar. Pero siempre hay como un punto que uno dice, ¿qué pasa si hubiese sido de otra manera? Estuve 3 meses en el hospital, 6 meses postrada en cama. Y la única que ha estado 24/7 conmigo y con mi familia, mi mamá. Mi propia voz, mi propia voz, mi propia voz con Brachel Santos. Bienvenidos a Mi Propia Voz Podcast. Este es un podcast íntimo con historias reales. Mi nombre es Brachel Santos y en el día de hoy me encuentro con Fernanda Méndez, quien nos viene a contar su historia. Fernanda, Gracias. bienvenida, mi amor. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Fernanda, yo quiero que tú te sueltes porque yo sé que tú tienes una historia muy, muy poderosa. Tú pasaste un antes y un después en tu vida y yo quiero que tú me cuentes desde el inicio cuál es la historia que tienes para contarnos. Bueno, todo comenzó el año 2015. Ese fue un antes y un después de mi vida, de mi historia en todo sentido. El 2015 yo tuve un accidente de tránsito muy fuerte. El carro, el auto donde yo iba, tuvimos un accidente fuerte con la persona que yo estaba en ese momento. El auto quedó debajo de un bus y al quedar debajo de un bus quedó aplastado totalmente. Wow. Y lo más loco que se puede decir es que yo no recuerdo muy poquito de ese episodio de mi vida. Y lo único que recuerdo es la gente que gritaba, Fernanda, Fernanda. Estaba la persona, recuerdo que estaba la persona con la cual yo iba, y yo me tocaba mi rostro y sentía algo caliente que iba en mi... ¿Dónde fue ese accidente? Ese accidente fue en Chile. En Chile. En Viña del Mar, en Chile. ¿Y cuántos años tú tenías cuando eso? Yo tenía, fue hace 10 años, yo tenía 25. O sea, que ustedes andaban de rumba y tuvieron ese accidente. Claro. Me imagino que la misma juventud, uno anda por la vida, como dicen, aceleradísimo. Claro, andábamos, nos estábamos conociendo, no llevábamos ni un mes juntos y nos estábamos conociendo y pasó esto tan terrible que... Qué horrible. Que fue un antes y un después, como te digo, de mi vida. Porque antes de eso yo era una persona muy sociable, independiente. Yo ya tenía a mi hijo mayor y tenía todo resuelto. Yo tuve una separación muy fuerte del padre de mi hijo mayor y yo sentía como que yo sola podía con todo, con el mundo, con todo lo que se venía, porque había quedado muy endeudada. Yo vivía sola con mi hijo y tuve que dejar todo lo que yo ya había formado en cero y empezar de nuevo a correr mi vida. Okay. Entonces fue algo como inesperadamente que pasó. Pero ese algo fue algo que la verdad es que me cambió totalmente, porque yo siento que en ese momento yo salí de mi cuerpo y entré. Wow, tú sabes que cuando yo leí tu formulario, a mí me impresionó bastante eso que tú dices, de que tú tuviste la oportunidad, vamos a decirlo así, de que tú saliste de tu cuerpo y tú te viste ahí tirado, o sea, tú viste el accidente, tú pudiste ver todo como desde arriba y luego vuelves a tu cuerpo y es como que volvió una nueva Fernanda. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Con los años yo lo he
analizado. Ajá. Y siempre me preguntaba por qué a mí, por qué me pasa esto. Siempre fue como la pregunta, siempre fue la pregunta de por qué a mí. Pero con los años y con la experiencia y con las cosas que uno va viviendo y llegan recuerdos. Hay cosas que yo antes del accidente yo no recuerdo. Hay O cosas, sea, tú tuviste un lapso mental. sí. Wow. Porque además de yo sentir que yo salí de mi cuerpo y volví a entrar, yo tuve un golpe en mi cabeza. Tuve un golpe muy fuerte en mi cabeza, que ahí es donde yo salía mi sangre. Entonces mi sangre caía de mi rostro y hay cosas de antes del accidente que yo no recuerdo. Cosas muy pequeñas. Por ejemplo, si me preguntan, a veces mi mamá me pregunta, ¿te acuerdas de esto? Y son como, no. Lagunas mentales. Sí, lagunas mentales. Entonces, fue un antes y un después en todo sentido. Yo llegué, yo ahora soy una persona más tranquila, soy una persona más consciente de mi alrededor. Yo antes era yo y el mundo era totalmente, yo era una mujer imparable, nada me podía parar, nada me podía afectar. Entonces era como que yo me hice un metal, como una corazonada, un metal a mi alrededor por todas las cosas que yo había vivido en mi infancia, por todas las cosas que yo viví con el papá de mi hijo mayor. Entonces como que yo me hice un escudo en contra del mundo. Entonces después de ese accidente como que ese escudo se rompió. ¿Llegaste a vivir violencia? No. No. Nunca viví violencia pero sí ya al último no era agradable. Okay. En todo sentido, ni para él ni para mí, porque sí hubieron muchas discusiones, sí hubieron muchos tirarse cosas, Bueno, despecho. Perdóname, pero eso de una manera u otra es un comportamiento Violento. Lo que pasa es que quizás Claro. se tiende a normalizar cuando es algo que sucede con regularidad, pues se normaliza, pero el hecho de que tú tires cosas o esa persona te tire cosas, están teniendo un comportamiento violento y probablemente tú salías a la calle queriendo, como quien dice, escapar de todo eso. Claro. Entonces fue un episodio que no fue, al último, al final de la relación, no fue muy bueno. Entonces por eso tomamos la decisión de separarnos, cada uno por su lado. Y la verdad es que estamos bien. Dentro del tiempo que hemos estado separados, yo conocí a mi marido, yo tengo 2 hijos más pequeños con mi matrimonio y he visto y veo la vida de otra manera desde ese punto. Aunque igual me cuestiono por qué pasan estas cosas, ¿entiendes? ¿Por qué me pasó a mí? Ahora este accidente que yo tuve, a mí me operaron 3 veces. Wow. Y yo tengo una prótesis en mi cadera. Tengo una cadena alrededor de mi pelvis y tengo un tornillo que cruza mi cadera para yo poder caminar. Sin el avance de la ciencia, el doctor siempre me decía, sin el avance de la ciencia yo hubiese quedado en silla de ruedas. Entonces, todo eso me marcó. Tú estás viva por un milagro, déjame decirte. Sí. Y el hecho de que tú hayas seguido adelante y que te veas tan bien, porque o sea, cuando tú me contaste eso de ese accidente, el solo hecho de tú quedar debajo de un camión, eso cualquiera que lo ve de lejos dice, eso fue pérdida total. Pero no, o sea, en tu caso lo que tenemos es una mujer que al contrario, tú te levantaste de ahí y tú volviste a nacer, ¿verdad? Sí, la verdad que fue así. Wow. Fue un renacer para mí. Yo era otra mujer antes de ese accidente y ahora soy otra totalmente distinta. Y eso es lo que a veces me duele. Me duele pensarlo, me duele el decir, ¿por qué fui a lo mejor tan déspota antes? También fui mala con mi mamá, que fue siempre la que me apoyó en todo. Entonces, perdón. Entonces es como, es difícil avanzar sin hacer entender a las otras personas cómo uno se siente, ¿entiendes? Entonces es difícil hacer así como, a ver, es difícil explicarle a la otra persona
que mentalmente no estoy bien, porque me llegan estos lapsos de depresión, del antes y del después, pero aún así yo sigo adelante, yo veo a mi familia, estoy feliz, pero siempre hay como un punto que uno dice, ¿qué pasa si hubiese sido de otra manera? Claro. Entonces, eso como que, eso me choca, me llega, siempre tengo esa conversación conmigo misma y no es fácil, esa parte no es fácil, porque tengo hijos pequeños que toman todo mi tiempo. Tener bebés en la casa es como un constante uso de la energía porque tu mente está ocupada en otra cosa. Pero en el momento que ellos no están, son lapsos que yo digo, me dieron una segunda oportunidad para ver crecer a mis hijos, para tener más hijos, porque en ese momento yo solo tenía mi hijo mayor, para hacer una familia maravillosa que tengo y es difícil, la verdad que es difícil vivir constantemente el día a día como una vida normal, siendo que no fue algo normal lo que me pasó. Tú estás padeciendo ahora mismo de ansiedad y depresión, ¿cierto? Sí. ¿Tú crees que esto tiene que ver con el accidente? Quizás te hizo reevaluar toda tu vida y eso a lo mejor, o el tiempo que quizás tú duraste inmóvil. Me imagino que tú duraste un tiempo inmóvil después del accidente. Un año, estuve 3 meses en el hospital, 6 meses postrada en cama, siendo que no podía caminar para nada porque era parte de la recuperación del accidente, claro. Entonces, como la cadena va dentro de la pelvis es lo que te da el movimiento de los pies. Claro. Entonces, yo no podía caminar para que eso como se volviera todo ya parte de mí, porque estuve 3 meses en observación para ver si eso cedía con mi piel, si se adaptaba y todo eso. Entonces, estuve casi un año en recuperación y no fue fácil, no fue fácil. Me despidieron de mi trabajo. Wow. Sí, entonces... Sin derecho a sueldo. Yo tuve que entrar en una demanda con Claro. esa empresa porque, claro, yo tuve un accidente y fue un accidente donde yo estuve como 3-4 días sin conocimiento porque estuve operaciones, el que te sedaran y todo eso, entonces estuve como sola en el hospital, no tenía como comunicación con el exterior, entonces no tenía cómo avisarle a mis jefes. O sea, tus jefes no sabían que tú habías tenido un accidente, me imagino que ellos lo vieron como un abandono de trabajo. Claro, entonces cuando se le notificó a ellos que yo había tenido un accidente, no quisieron dar como No quisieron dar la cara. Claro, entonces dijeron no, vamos Entonces, a para dejar. ir recapitulando, tú a la edad de 24 años, ¿cierto? Tú tuviste un accidente de tránsito en el que el carro quedó totalmente desbaratado debajo de un camión. Luego de ahí tú pasas 6 meses postrado en una cama donde atravesaste 3 cirugías diferentes. Y en este tiempo que tú estás en cama, tú no tienes comunicación, te dejan sin trabajo porque en tu trabajo no saben absolutamente nada de tu accidente. Pero cuando le informas, ellos lo que hacen es que te dan la espalda, te dicen, bueno, ya fue. Claro, Y te dejan así sin trabajo. sin trabajo Cónchale. y sola. Cuando yo estaba sola, Y tú tenías cuando es un hijo. yo tenía mi bebé mayor, sí. Fernanda, y cuéntame cómo fue eso, cómo tú pudiste sustentarte, porque Bueno, o sea, estamos hablando de que no eres tú sola, es tu bebé también. Bueno, mi hijo mayor, yo tuve mucha ayuda, mucho apoyo con la familia de la persona que yo había tenido el accidente, que actualmente es mi marido. Okay. Ellos me ayudaron mucho, mi familia también, mi mamá nunca me dejó, siempre estuvo ahí, porque a pesar de decir, ok, estuvimos en cama, pero hay una parte que la gente no piensa, que yo tenía que ir al baño. Entonces, yo tenía que estar 24/7 con una persona al lado. Wow. Entonces, yo no podía salir de mi cama porque era parte del proceso de recuperación. Entonces, yo tuve mucha ayuda. En mi país está mi familia, está
la familia de mi marido, que nos ayudó muchísimo, y el papá de mi hijo mayor también, él me ayudó mucho, él se llevó al niño para que yo me pudiera recuperar. Entonces, quedar sin trabajo, sin sueldo, sin mi hijo, que se tuvo que ir con su papá, para yo poder recuperarme, yo estaba. Claro, y tú ser tan independiente y de momento a otro verte dependiendo de otros hasta para ir al baño. Claro, entonces fue difícil, no se lo deseo a nadie algo así, porque a pesar de que estaban todos alrededor, yo me sentía sola. Sola porque cada persona tenía su vida, tenía sus cosas que hacer, Claro. y yo estaba en una cama postrada sin poder hacer nada. Yo miraba al cielo, miraba la ventana, la puerta, decía, ¿en qué momento pasó esto? Pero también daba gracias de poder estar ahí. Entonces era como una lucha interna de qué es lo que me está pasando, pero a pesar de eso yo decía, gracias, onda. ¿Y los amigos que tú tenías en ese instante? Porque me imagino que cuando tú estabas en la calle tú tenías muchos amigos. Claro. ¿Dónde No, quedaron? solo la familia, solo mi mamá, solo la persona que es mi esposo estuvo ahí. Al final del día, cuando cada quien tuvo que hacer, porque o sea, me imagino que estaba muy pendiente de ti, pero ya cuando pasa un mes, por más que yo te quiero y te adoro, tengo que continuar la vida, tengo que irme a trabajar, Claro. ya quizás no te puedo ver todos los días, te puedo ver a veces, pero yo imagino que la que estuvo ahí en todo momento, quiero yo imaginarme, fue tu mamá, Mi mamá. ¿verdad? Entonces, Sí, sí, mi mamá fue y ha sido siempre todo para mí. Todo, todo, todo. Mi mamá es una mujer súper luchadora. Ella quedó sola con 3 niños porque se separó de mi padre. Perdón. no, tranquila. Yo vivía acá en Estados Unidos cuando pequeña. Mis padres me trajeron muy chiquita. Yo estudié mi elementary y mi middle school aquí en Estados Unidos. Mis padres se separaron y luego de eso mi mamá se fue con nosotros, con 3 hijos, a Chile. Y ahí es donde yo terminé mi high school. Pero ella siempre estuvo sola luchando porque no tuvo una buena despedida o salida con un buen divorcio, la verdad. Y ella siempre salía muy temprano a trabajar, llegaba muy tarde y estuvo sola criándonos siempre, hasta el día de hoy. Siempre ha estado sola. Entonces, ella siempre ha estado conmigo. Y la única que ha estado 24/7 conmigo y con mi familia, mi mamá. Siempre. Siempre. Y a veces eso me duele porque yo era una mujer mala. Fui una mala hija y nunca me di cuenta de eso hasta después del accidente. Fernanda, cuando tú dices que tú fuiste una mala hija, que tú fuiste una mala mujer, ¿a qué tú te refieres con eso? A no ver los sacrificios que hacemos nosotros los papás cuando están solos. Yo, gracias a Dios, tengo mi marido. No es una ayuda, sino que es un apoyo total. Claro. Un apoyo total. Mi marido es con la persona que yo tuve el accidente. Él nunca me dejó. Siempre estuvo ahí. Y él siempre me dijo que él siempre iba a estar conmigo porque me amaba, porque quería estar conmigo, formar familia. Nos casamos y todo. Pero tu mamá no tuvo eso. Mi mamá no tuvo eso. No. Entonces me imagino que ahora debe ser doloroso tú ponerte en el lugar de tu mami, que ella en esa situación, siendo una mujer soltera, siempre estaba ahí detrás de ti. Nosotros los hijos a veces somos tan... Nosotros los hijos a veces somos como tan ingratos con nuestra mamá. Sí. Porque nosotros no reconocemos en el momento el sacrificio que ella está haciendo, hasta que nos toca entonces ser madres o padres, en el caso de algunos hombres, y ver quién es la persona que, no matter what, siempre está ahí, no importa Siempre. qué.
Exacto, siempre. Entonces eso como que es como la aguja que siempre me va a herir. Haber sido, no haberme dado cuenta todo lo que ella estaba pasando, todo lo que ella sufrió. Y cuando yo tuve el accidente, ella fue la única que estuvo ahí 100%. Después 24/7. del accidente, ¿qué tú sientes que tú empezaste a hacer diferente, especialmente con la mujer más especial de tu vida, con tu mami? Bueno, mi mamá, yo la extraño mucho. Yo me vine a Estados Unidos para darle una mejor oportunidad a mis hijos, pero yo estoy en un limbo, yo la extraño demasiado. Entonces, lo diferente en todo sentido con ella, todo. Yo la llamaba todos los días para saber cómo está. La iba a visitar casi todos los días porque nos gusta tomar mate. Entonces íbamos todos los días a la casa de mi mamá a tomar mate, conversábamos. Estaba más pendiente de lo que ella necesitaba. Claro. Mamá, ¿qué necesitas? Mamá. La respetas más también. Mucho. La respeto, la veo como yo quiero ser como ella, ¿me entiendes? Entonces ella, hay algo que nunca lo voy a olvidar, que yo le dije enojada, obviamente cuando yo muy joven, que yo no quería ser como ella, no quiero ser como tú. Wow. Entonces es algo que siempre me va a doler haber sido tan déspota con mi madre después de todo lo que ella me ha ayudado. Tú sabes que, Fernanda, te hago esa pregunta de qué tú has hecho después del accidente para remediar todo eso que hiciste con tu mami, porque yo quiero que tú lo digas en voz alta. ¿Qué tú has hecho diferente? ¿Cómo tú tratas a tu madre ahora, después del accidente? Con amor y respeto. ¿Sabes por qué yo quiero que tú lo digas en voz alta? Porque yo sé, y lo puedo ver en ti, que a ti lo que más te duele es esa actitud que tú tenías con tu mamá. Es esa falta de gratitud que tú tuviste con ella, cómo la trataste, cómo le dijiste, yo no quiero ser como tú. Pero hoy en día tú la valoras, tú la admiras. Tú dices, ojalá yo sea el tronco de mujer que es mi mamá. Por eso que yo quiero que tú lo digas en voz alta, porque lo que vale es lo que tú estás haciendo ahora por tu mamá, hoy por tu mamá. Si tú tuviste la oportunidad, que gracias a Dios la tienes y la tuviste, de abrazarla, mirarla a los ojos, decirle, mami, perdóname. Y tu mamá ha podido ver cómo tú como mujer estás criando a tus hijos. Yo te apuesto a ti que esa mujer está orgullosa de ti. Y yo quiero que tú lo sepas, que lo tengas pendiente, para que eso no se te olvide, Fernanda. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que nosotros a veces nos quedamos mucho estancados en yo fui de tal forma en el pasado, y a uno le duele, y uno se siente triste porque uno fue de tal forma, porque uno hizo esto, y uno se da muy poco crédito en el presente de lo que uno está haciendo. Claro. Es admirable como una mujer como tú saliste de 6 meses postrada en una cama, tú tienes tus hijos, y tú estás echando para adelante. Eso es admirable, mamá, ¿viste? Yo quiero que tú te lo reconozcas y que tú lo tengas pendiente. Tu mamá no crió a cualquiera. Tu mamá te crió a ti. Y al final del día, los valores que tú vas a tener son lo que esa mujer con tanto sacrificio te dio. Exacto. Así mismo. Así mismo es como yo lo veo ahora. Y eso de ahora presente es estar 100% con ella. No, yo sé que ella quiere vivir en Chile. A ella le encanta su país, sus raíces, Claro. y todo. Entonces, estando lejos igual me duele. No quiero estar tan lejos, no quiero que ella se pierda todo lo maravilloso que es su nieto, porque ella ama a su nieto. Entonces es difícil esa parte,
pero aún así recompensamos, onda, ella viene, visita, está meses con nosotros para poder estar 24/7 para ella. Onda, yo, como dices tú, retribuirle todo lo que ella dio, lo que yo hago ahora no es nada con todo lo que ella ha hecho por mí. Claro. Entonces yo trato día a día de ver y de hacerle sentir a ella que ella fue y será siempre la mejor del mundo. La que siempre estuvo ahí, onda, mi pilar totalmente. Claro. O sea, que yo siento que los hijos le dan como una especie de superpoder a uno. Sí. Como que cuando llegan los hijos, sí es verdad que uno se siente muy agotado, mucha energía, muchas cosas al mismo tiempo, que tiene que controlar aquí y allá, pero al final yo siento como que los hijos te dan ese motor también. ¿Cómo tú pudiste, después de haber tenido ese proceso? Me imagino que el tener un embarazo, tú tuviste 2 embarazos después del accidente, no es lo mismo que una mujer que no ha tenido un accidente. No. Algún problema, me imagino, que tú tuviste al momento de los embarazos. Claro. ¿Cómo te fue con eso? Bueno, antes de yo poder quedar embarazada, yo tenía que pasar por una evaluación primero con mi médico. Entonces, mi médico me dijo que sí, que daba el visto bueno para yo poder tener más hijos, pero obviamente yo no iba a poder tener partos normales. Siempre iban a tener que ser cesáreas programadas. Claro. Y los últimos 3 meses de mis embarazos, mayormente siempre tenía que estar en cama. Una, porque yo no puedo subir de peso por mi operación, y 2, porque el peso del bebé dentro de uno hace que la pelvis se vaya abriendo. Entonces eso también no era algo que se contabilizara dentro de mi operación. Entonces sí, fueron diferentes. No podía comer tanto, a lo mejor como una mamá que le dan los antojos y todo. Ya no podía hacer eso, tenía que mantener mi peso, no subir tanto de peso tampoco. Y programados todos fueron programados. No pude hacer término de embarazo porque no se podía. Entonces fue diferente, porque mi primer embarazo, claro, fue a término y sentí todos los dolores del primer parto, pero los otros 2 fueron distintos el proceso, pero mis 3 hijos son todo para mí. Claro. Todo. Y la pequeña, bueno, yo tengo 2 varones mayores y ahora tuve una pequeña. Ella tiene 4 años ya y ella es mi mundo. Qué lindo. Sí, mi Qué mundo. lindo. ¿Qué tú le puedes decir si tú pudieras tener una máquina del tiempo e irle a decirle algo a la Fernanda de antes del accidente? ¿Qué tú le dirías a ella? Wow. Si yo pudiera hablar con mi yo anterior, le diría todas las cosas que logró. Que anteriormente en el pasado las veía muy lejanas. No era algo posible para mí. Le diría que todo es posible, que Dios permite cuando Él quiere. Que no piense que yo tengo la decisión de todo, porque no es así. Yo puedo tener la idea, pero si Dios quiere dármelo, va a ser en el momento y en el tiempo que Él quiera. Claro. Y que sea una buena mujer. Es lo único que cambiaría de mí, haber sido no una buena mujer. Yo siento que no fui una buena mujer, una buena hija, en todo sentido. Como amiga, mejor como pareja tampoco fui buena. Y ahora lo veo. Eso le diría. Que va bien. ¿Tú te arrepientes, aparte de obviamente de la relación con tu mamá? Eso yo sé que sí, pero tú te arrepientes de muchas cosas. Sí, pero siento que todo eso me enseñó muchas cosas. O sea, al final, entonces, ¿cómo tú ves esa experiencia, esa mala experiencia del accidente? Entonces, tú lo ves como algo, en cierto modo, positivo, ¿no?
sí, me duele. Claro. Me duele porque es un cambio que uno tiene. Pero, como te digo, yo sentí que yo salí y volvió otra persona. Eso me vuela la cabeza. Otra persona totalmente distinta, totalmente distinta. Mm. Y ese escudo que yo tenía ya no está. No está para nada. Yo llegué viendo el mundo de otra manera. De otra manera. Claro, tú sabes que dicen mucho que el Señor, Dios, nos da muchos mensajes a nosotros. Dios siempre te da como advertencias. Cuando tú estás por el mal camino, Dios te dice, mira, por ahí no es, Exacto. por ahí no es. Y uno se queda, uno no le hace caso a Dios, uno no lo oye. Y Dios te lo está diciendo, pasándote la mano, por ahí no es, hijo mío. Hasta que viene un momento y el Señor te hace, ¡pum!, te dije que por ahí no es. Exacto. Y lamentablemente muchos de nosotros necesitamos el fuetazo, como decimos los dominicanos, Sí. porque cuando Dios nos está hablando con su voz tierna y cálida, lo ignoramos. Pero lamentablemente a veces Dios tiene que desatar su furia sobre nosotros para enseñarnos que Él es el que sabe, que Él es el Rey de Reyes, como dicen. Entonces ahí que viene el gran cambio en nuestras vidas. Yo te admiro mucho, de verdad, Fernanda, porque tú me cuentas eso y yo te veo bien. Si tú no me dices a mí que tú tuviste un accidente, yo no te lo creo. No. Y toda la gente me ve bien. Sí. Me ve bien, me ve que camino bien, que yo estoy con mi día a día normal. Tú te comunicas súper bien también, eres muy elocuente también, que óyeme, uno dice, pero una gente que quedó así, abajo de un camión, es mínimo para que haya pérdida de por vida. Sí. Sí. Si tú hubieses visto el carro como quedó, era de verdad es un milagro. Pero como dices tú, yo iba en turbo en mi vida, con modo turbo. Y Dios dijo, no, ¿le pones el freno o lo pongo yo? Y así Sí. fue. Yo digo que así mismo, como uno va de acelerado en su vida, es que van de acelerado los accidentes que uno tiene. Yo me siento muy identificada con tu historia porque mucha gente no lo sabe, pero yo tuve un accidente de auto también muy fuerte. Para mí fue horrible. No fue de la magnitud del tuyo, pero sí fue como una advertencia que Dios me dio de que yo tenía que bajarle un poquito a la vida. Yo estaba bien acelerada. Y el accidente que tuve fue bien acelerado también, ¿sabes? Y siento como que eso fue un sustico que me dio Dios. Yo, güey, ya, espérate, ya. Exacto. Perdón. Así mismo. De la misma manera es como yo lo veo. No, fue una metida al freno totalmente. Sí. O frena tú o te freno yo. Exacto. Así mismo. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias por confiar, por abrirte, Gracias a ti por contar tu historia por el aquí. espacio. Gracias por el espacio. Sí, yo quiero que tú te apoderes de esa cámara y yo quiero que tú me le des un mensaje. A ver cómo te lo digo. Yo quiero que tú me le des un mensaje a todas esas personas que nos están viendo, que hoy en día quizás no le dan el valor que le tienen que dar a su mamá, porque yo creo que si hay algo que queda de este episodio, aparte de todo lo que tú has pasado, tú nos estás dejando una enseñanza muy linda a nosotros, y es de que tenemos que valorar y amar a la persona que es la número uno para nosotros, que es nuestra madre. Yo quiero que tú le des un mensaje a todas esas personas, a los muchachitos que están de malcriados con su papá y su mamá, a las mujeres que se creen que la mamá está por debajo de ella. Yo quiero que tú me le des un mensaje, un jalón de oreja a esa gente que te está viendo ahí, que no está valorando a su mami. No, el mensaje es claro. Todo lo que uno pasa, la persona que siempre va a estar, que siempre está 24/7 en tu vida, va a ser tu madre. La madre es la persona que da todo por los hijos y uno como madre lo ve. Cuando uno no es madre, comete muchos errores. Pero cuando tú tienes tus propios hijos, vas viendo todo el sacrificio que los padres hacen por uno. Así que valórala y todo lo que estés pasando ahora en estos momentos, te mando mucha fuerza porque si yo pude, tú también puedes.
Amén, pues muchísimas gracias una Gracias. vez más, Fernanda. Yo quiero que tú des tus redes porque yo sé que te gusta el mundo del entretenimiento. Sí. Yo quiero que tú le digas a la gente también lo que tú haces, que des tus redes por si alguien quiere contratar tus servicios. Yo sé que tú cantas, Sí. aprovecha que este es tu momento. Bueno, yo hago covers de español e inglés, mayormente de mujeres. Mis redes sociales es el blog de Queen. Yo trabajo con empresa a través de videos UGC, pruebo productos, doy mis reseñas, así que me encanta el mundo digital, creo que es parte de mí, siempre me ha gustado y yo quería estudiar teatro, no me dio el tiempo a lo mejor, pero sí siempre me ha gustado, así que síganme todas las personas en el blog de Queen, en TikTok también estamos como el blog de Queen, así que eso, muchas gracias por el espacio. Gracias, muchísimas gracias a ti, Fernanda, por estar aquí una vez más. Y a ustedes, gracias por sintonizar. Esto fue Mi Propia Voz Podcast. Mi nombre es Brachel Santos y yo les mando un besito grande a todos ustedes. ¡Mua! Bye, bye. Mi propia voz, mi propia voz. Mi propia voz con Brachel Santos.